Vamos a conversar con Iván Montoya, él es ex procurador ad hoc anticorrupción, porque como habíamos hablado al inicio del programa, las declaraciones de Jaime Villanueva, ex asesor de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha realmente generado mucha polémica y varias reacciones, de hecho, ¿no? Incluso, hace poco también en este mismo programa estaba el ex congresista Miki Torres, o conocido como Miki Torres, refiriendo o hablando un poco sobre su lideresa y la anulación de su caso a raíz de las declaraciones. Vamos a ver qué repercusiones o cuáles podrían ser las salidas a raíz de lo que ha declarado este colaborador eficaz. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar desde su perspectiva, ¿qué considera más relevante, ¿no? Lo más puntual, lo más importante de estas declaraciones que ha hecho el señor Villanueva? Bueno, de lo que he podido leer de esa acta testimonial, porque parece que mientras es colaborador eficaz en sede de Marita Barreto, la fiscal, en la Fiscalía Suprema es un testigo, ¿no? Me parece que tiene dos partes. Una primera muy concentrada en los detalles de lo que se coordinaba por encargo de la ex fiscal de la Nación en el Congreso, es decir, el tipo de denuncias que se requerían de la exfiscal Benavides que se archivaran a cambio de qué tipo de denuncias que estaban en la Fiscalía de la Nación que también tendrían que archivarse. Creo que hemos apreciado un mayor nivel de detalle de lo que ofrece o lo que se ofrecería o se habría ofrecido de parte de la Fiscalía de la Nación y de lo que se habría ofrecido también a cambio en el Poder Legislativo, es decir, una serie de actos vinculados desde el tema desde Castillo, va hasta el tema de la fiscal Zoraida Ábalos, el tema también de la Junta Nacional de Justicia, y por el otro lado, desde denuncias constitucionales que se tenía, en algunos casos el propio presidente del Congreso, respecto del posible archivamiento del juzgado. Por lo tanto, hay mucho detalle de ese intercambio de favores, ¿no? Eso es evidentemente un signo necesario que investigar. Detrás de eso se refleja la posibilidad de posibles cohechos que hay que investigar, concretizar un poco más, detallar un poquito más, probablemente con otras fuentes de prueba, y se dan pistas para esas corroboraciones. O sea, en la reunión en la que él habla, dice que han estado presentes 2 o 3 personas más. Claro. Esas personas seguramente tenemos o vamos a tener sus declaraciones pronto. Entonces, vamos a ver cuánto se corrobora, ¿no? Ahora, ¿qué tanto agrava la situación de la señora Patricia Benavides, ¿no? En el sentido de que él ha declarado de que ahora, o bueno, ella en ese tiempo, tenía contacto directo con Fuerza Popular, ¿no? Por lo que entendemos, que quizás hasta con la lideresa de esta agrupación. Dice de alta dirigencia de Fuerza Popular, ¿no? Dice, ¿no? En el testimonio. Sí, parece que hay coordinaciones muy concretas. En un momento se habla del pedido que aparentemente hubiera hecho la alta dirección respecto del equipo Lavallato y que después se va concretando, porque los pedidos se van concretando en el sentido de separar, según ese testimonio, separar a Vela y a Domingo Pérez, ¿no? A cambio de probablemente el apoyo de Fuerza Popular en distintos ámbitos. Por ejemplo, en una parte, aunque no se concretó, la promesa, dice este testimonio, por encargo de la exfiscal de la Nación, que estaba ya el compromiso de Fuerza Popular, porque se había coordinado con la alta dirección, de los votos para la remoción de la Junta Nacional de Justicia, cosa que aparentemente no se cumple. Bueno, todo eso, incluso aunque no se haya concretado, si el hecho se llegó a una suerte de pacto, eso es lo que se tiene que también verificar, porque eso también podría constituir eventos delictivos posibles, ¿no? Claro, porque incluso esto fortalece todavía más los argumentos fiscales de que los congresistas estaban negociando el archivamiento de sus denuncias a través de la Fiscalía de la Nación. Por eso le digo, creo que en esta narración hay una concreción mayor del intercambio. ¿Qué tipo de denuncias a cambio de qué servicio? Hace un tiempo probablemente hablábamos en términos generales, intercambio de algunos favores, pero ahora podemos saber un poco más. Con signos corroborables, por lo tanto creo que hay una mayor fuerza en las imputaciones que se hace a la exfiscal de la Nación, ¿no? ¿Esto podría generar que se abra investigación u otra investigación quizás a los implicados en estas declaraciones? Justamente
estaba por desarrollar eso, la posibilidad de que en la propia Fiscalía de la Nación, esta que lleva a cabo el fiscal nuevo, es ampliación de investigaciones con relación a congresistas que se mencionan allí. Así es. Y creo que seguramente ya, mientras nosotros hablamos, la Fiscalía ya está avanzando con probablemente resoluciones de ampliaciones, probablemente programando alguna diligencia posible, algún allanamiento próximo, no sabemos, ¿no? Por eso me ha sorprendido un poquito que sepamos esta declaración, porque no sé si se vienen diligencias especiales que aumenten la corroboración de lo que ha dicho este testimonio, ¿no? Aquí estamos hablando de Chirinos, con quien pues, aparentemente se estaba tramitando, ¿no?, esta denuncia hacia la Junta Nacional de Justicia. Y con la señora Moyano. Con Chirinos hay un tema interesante, porque lo dice con mucho lujo de detalles este testimonio, ¿no? Que había que hacer una jugada rápida para tener el voto de Fuerza Popular, que era la denuncia a los jueces que habían justo emitido una resolución, una medida cautelar para impedir la remoción de la Junta Nacional de Justicia, un amparo que creo que se había interpuesto y se le había otorgado a la Junta Nacional de Justicia esta medida cautelar. Pues para poder proceder con la remoción había que de alguna manera negar esto que habían hecho estos vocales y había que presentarse la denuncia penal de alguna manera. Es decir, alguien tenía que presentar la denuncia contra estos vocales. Pero no querían hacerlo de oficio en la Fiscalía de la Nación, quería que algún congresista lo haga. Parece que coordinan según este testimonio, ¿no?, una vez más, con Chirinos, pero Chirinos les dice que no tiene a sus asesores para poder hacer la denuncia. Y me da la impresión de la lectura que yo hago, según ese testimonio, la denuncia se la hacen en la propia Fiscalía, para que ella lo presente. Entonces, todo eso, por la presencia de personas, habría que ver las computadoras, es corroborable, ¿no? Justo ahí quería llegar, señor Montoya. ¿Qué tan confiable sería estas declaraciones del señor Villanueva? ¿Realmente tienen un grado alto de confiabilidad o todavía hay que tomar con pinzas lo que dice? Sí, todavía hay que mantener ciertas reservas. En algunos puntos de su declaración es muy preciso, muy detallado y da muchas pistas para su corroboración. En otras partes es un poquito más gaseoso, un poquito más general, parece que es su propia perspectiva de ver las cosas y es un trabajo bien complicado y complejo que tendría que hacer la Fiscalía. En todo aquello que es corroborable, es decir, estuve presente con tal y tal persona, hay que llamar a estas personas y pedirle una declaración con detalle. Las ampliaciones de las denuncias con los congresistas, con los asesores de los congresistas que estuvieron presentes y en algún punto se van rompiendo algunos hilos, se van corroborando algunas afirmaciones y otras probablemente no se puedan corroborar. Por eso digo, es un avance en algunos puntos de la declaración por el detalle y la consistencia y las pistas que deja, en otros se requiere una mayor indagación para saber si hay consistencia en su declaración, ¿no? Otros personajes que han sido mencionados en estas declaraciones son los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela. ¿Ellos cómo quedan? Porque la señora Keiko Fujimori refiere que deberían apartarse de oficio. A ver, de hecho, las declaraciones que hace el colaborador, bueno, más que colaborador, en este caso un testimonio, efectivamente, sí, ameritarían que la fiscal en este caso entendería que es la fiscal Barreto, ya no sé bien en cuál de las instancias podría estar, tienen que corroborar esas declaraciones respecto de Vela y Domingo Pérez, ¿no? Digamos que en algunos puntos son más o menos referencias de conversaciones de cuándo los conocieron. En otras podrían ser susceptibles probablemente de algún comportamiento de investigar, como una falta disciplinaria, probablemente. Y las conductas que puedan tener relevancia penal requieren probablemente ahí un poco más de corroboración, ¿no? El hecho de que se puedan abrir investigaciones administrativas disciplinarias o investigaciones penales contra Domingo Pérez y contra el fiscal Vela no invalidan o neutralizan
todo lo actuado en los casos que ellos conocen, que son casos súper sensibles. No vician ni invalidan en sí mismas las investigaciones. Corren por cuerdas separadas, como se dice, como mucho podría, evidentemente, puede ser objeto tal vez de una separación de los casos. ¿Sería necesaria esta separación? Yo no lo veo oportuno en la medida en que no corroboremos un poco más, como habíamos dicho anteriormente, este testimonio, ¿no? Es muy de un llamémosle, costo alto, su apartamiento del caso, porque son los que conocen desde hace meses tomos de investigación. Un fiscal superior nuevo que asuma el caso probablemente sea muy complicado, ¿no? Por lo tanto, una decisión de apartamiento tendría que ser pensado y justificado doblemente o claramente, porque el costo sobre la sostenibilidad de las denuncias podría ser muy grave, ¿no? Podría ser muy grave. Ahora, en el caso ya de la señora Keiko Fujimori, ¿no? Ya se le abre, ya inicia su juicio por el tema por el caso de los cócteles. ¿Cómo queda también ella, no? Incluso, pues uno de sus brazos derechos, el señor Miki Torres, refiere que debería anularse. No, esto ya pasó el control de acusación. Me da la impresión que ya estamos entrando probablemente a una fecha de juicio oral. Esto me parece irreversible. Como le dije, corre por cuerdas separadas. Incluso si hay un apartamiento, va a haber otro fiscal que lo sustituya. Eso sí es sumamente costoso en términos de volver a prepararse. Puede retener y alargar nuevamente el inicio del juicio oral porque la fiscal va a pedir tiempo para conocer un fiscal nuevo, el tiempo suficiente para poder familiarizarse con todos los expedientes. Creería que efectivamente no va a ocurrir esto. No, es irreversible la fecha de inicio del juicio oral, ¿no? No se puede, como usted refiere, ¿no? No se puede anular acusaciones ni investigaciones. No creo. Además, de lo que ha dicho el propio testimonio, no ha incidido en aspectos que tienen que ver con la investigación, ¿no? Que se compraron algunos testigos, refirió el caso. No hay nada de este testimonio de Villanueva que refiera concretamente sobre testimonios, pruebas que se hayan actuado ahí, ¿no? Habla de los fiscales, en todo caso, y eso no puede viciar los recaudos probatorios o que se han incorporado en la acusación fiscal, ¿no? Ahora, señor Montoya, con estas declaraciones, con lo que ha dicho el señor Villanueva, ¿se podría considerar una nueva crisis política que está afectando o que empieza a afectar al gobierno o va a ser una continuación nada más? Mire, hay una crisis que esto continúa, digamos que empezamos a tomar nota desde el momento en que encontramos, digamos, los elementos de coordinaciones que se hacían desde la Fiscalía de la Nación con el Congreso de la República. Y el testimonio de ahora devela evidentemente eso es un tema que evidentemente todo aquel que lea ese testimonio, si leen ese testimonio, incluso desde antes del periodo de la fiscal de la Nación, Benavides, uno puede dar cuenta del manejo poco institucional que se tiene. Es lo menos que uno puede decir, ¿no? Es decir, entre amigos se coordina, para aquí, para allá, que eso me parece absolutamente nada institucional en el manejo de organismos constitucionales autónomos como la Fiscalía. Por supuesto que sí ha desatado una crisis. No sé si de la envergadura que tuvimos la vez pasada, pero sí una crisis. ¿Por qué? Uno, porque hay actos detrás de corrupción vinculados a las más altas esferas, vinculadas a la Fiscalía de la Nación, con operadores políticos vinculados al Congreso. Eso y agentes, evidentemente, políticos que están detrás de las bancadas en el Congreso de la República. Eso le da una connotación de crisis. ¿Cuánto el Ministerio Público estuvo en juego como ente a ser cooptado, ¿no? Para poder servir a sus propios intereses? Es decir, lo que conocemos como principios del Estado democrático, la independencia de los poderes, estaba absolutamente en riesgo, ¿no? Prácticamente a punto de escindirse, o sea, de desaparecer la independencia que el Ministerio Público podía tener. Ahora es momento para reconstruir esa independencia
le toca a este fiscal de la Nación nuevo recobrar la credibilidad, retomar la institucionalidad y, si él mismo ha leído esos testimonios, romper con ese tipo de prácticas de amiguismos, de cercanías y tomar una actuación mucho más institucional, ¿no? Sin embargo, ¿podría o hay riesgos de que esta situación podría ser una justificación y ser utilizado quizás para hacer cambios en el sistema de justicia que favorezcan a otros intereses? Los cambios son necesarios, pero probablemente en este momento no estemos en condiciones de hacerlo, porque los cambios requerirían cambios normativos. Y este Congreso, yo creo que un tercio del Congreso está investigado y no tiene la legitimidad, creo yo, para iniciar un proceso de reforma. Tendríamos que empezar con una reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, por empezar, que es antes del 80 o más o menos de la década del 80, un poco antes. Es una ley orgánica vetusta que maneja a un Ministerio Público absolutamente vertical, mucho más vertical que el Poder Judicial. Por eso, si ustedes notan, el propósito de captar la cabeza capta al Ministerio Público. A través de la cabeza pueden cambiarse a los coordinadores de fiscalías. Entonces, a diferencia, repito, del Poder Judicial, el Ministerio Público es un ente muy vertical, que se maneja, diríamos en términos coloquiales, muy a la antigua. Y hace falta efectivamente una reforma para que haya una mayor democratización en la cúpula misma del Ministerio Público. No puede ser posible que el fiscal de la Nación sea elegido por 4 o 5 fiscales titulares, con los cuales, si tenemos 3 o 4 cuestionados, esa Fiscalía de la Nación está condenada, evidentemente, a negociar con el poder político de turno, ¿no? Y sinceramente eso no se puede aceptar, ¿no? Perfecto, señor Montoya. Antes de finalizar, quería también pedirle su opinión en cuanto a esta solicitud que está haciendo el Ministerio Público sobre los 36 meses de prisión preventiva para los miembros, para algunos miembros de los intocables de la corrupción. ¿Esto cómo podría afectar más la situación del expresidente Martín Vizcarra? Sí, sí, la Fiscalía lo ha pedido es porque evidentemente tiene elementos de juicio que cumplen los famosos 3 requisitos para pedir la medida de detención preventiva. Una detención preventiva, si esta es concedida, todos sabemos que se produce un momento de reflexión de estos detenidos en términos preventivos. Es una reflexión profunda y la posibilidad de acogerse probablemente a una colaboración eficaz y poder dar mayor información, mayores datos respecto de lo que podría haber sido una trama de corrupción, una estructura de corrupción que Vizcarra mantenía desde el periodo de su gobierno regional y que aparentemente, según la imputación fiscal, se trasladó hasta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Creería que si lo ha hecho el Ministerio Público es porque tiene elementos y su concesión por parte del Poder Judicial podría traerle sinceramente ya mayores riesgos de una eventual detención preventiva también del propio Vizcarra, ¿no? Un pedido primero por parte de la Fiscalía y una eventual detención dictada por el Poder Judicial. Esperemos, todo esto depende, ¿no? O sea, ¿se crecen más todavía esas posibilidades? Sí, un detenido, un sujeto que está bajo detención preventiva, si ha estado involucrado en actos de corrupción, en este caso, evidentemente lo pensará muchas veces por él, por su familia, claro, si ya brinda los datos, la información y los elementos corroborativos de la participación de Vizcarra, porque así podría eludirla, ¿no? Solo aportando datos de alguien que está por encima de él, ¿no? Podría tener una mayor ventaja para poder acogerse a algún tipo de beneficio de colaboración eficaz, ¿no? Perfecto, le agradecemos mucho. Iván Montoya, abogado y docente de la PUC, aquí en Las Cosas Como Son. Amigos.